Bueno, vamos a ir a Romanos, a donde lo dejamos. Estamos en Romanos capítulo 3. Hoy nos tocaría principalmente el tema, los versículos 25 y 26, pero he decidido extenderlo un poquito más, ya que es simplemente el final del capítulo es una recopilación que hace Pablo de lo que ya dijo anteriormente, pero nos vamos a enfocar principalmente en esos dos versículos, ¿no? Pero para poder leerlo en su contexto y retomar lo que habíamos visto y no repetir mucho, vamos a leer a partir del versículo 21, ¿sí? Ya habíamos visto todas las obras del hombre, del pecado, del mundo, y habíamos concluido la semana pasada en que ahora Pablo nos presentaba la obra de Cristo, lo que verdaderamente importaba, lo único que él quería decirnos y a lo que él apuntaba, ¿no? Pero ahora, dice en el versículo 21 Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Hasta ahí vimos la semana pasada. Versículo 25, obviamente como es una continuación del 24, leemos las últimas dos palabritas, dice Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como les decía, estos últimos versículos vemos que reitera y reafirma, por eso dice en el versículo 28, concluimos, o sea, es un repaso de todo lo que ya vimos hasta ahora, pero repetido nuevamente. Bien. Si pudiéramos, yo en los que voy subiendo al canal de la iglesia, les estoy poniendo simplemente el nombre de Romanos, ¿no? Romanos tanto, de tanto en tanto, para que nos guiemos en qué parte de Romanos vamos. Pero si pudiéramos ponerle un título aparte, este título sería simple y sencillamente la salvación de Jesús en su sangre. Como vimos la semana pasada, Pablo ahora enfoca todo en Jesús, ¿sí? Y nos muestra que todo lo que decía la ley, y recordemos que cuando la Biblia dice la ley, se refiere a dos cosas, tanto a la palabra de Dios, ¿sí? La ley como palabra de Dios, como también a los libros del Antiguo Testamento. Siempre que dice la ley se refiere a ambas cosas. Y todo eso que decía la ley, hemos concluido la semana pasada, que apuntaba a Jesús. Por eso Pablo dice, pero ahora, ¿sí? Todo eso que vimos, todo eso que sabíamos de antes, ahora todo eso llevaba a un solo punto, a la obra de Cristo en la cruz. Y ya sabemos, no vamos a repetir mucho, pero ya sabemos que solo se puede ser salvos creyendo en la obra de Cristo en la cruz. ¿Es así? Amén. Pero ahora Pablo, vamos a ver que nos va a especificar en dónde, valga la redundancia, específicamente debe estar nuestra fe para alcanzar esa salvación en Cristo Jesús. Uno dice, bueno, pero ya creo en Cristo Jesús, ya está. Ojo, acá Pablo lo acabamos de leer, y hizo una aclaración especificando. Recuerden que primero dijo la salvación de Dios, luego dice la salvación en Jesús, luego dice la salvación en el sacrificio de Cristo, y ahora nos acaba de dar otro dato
más, muy importante, ¿sí? Porque todos hemos conocido seguramente a gente que dice creer en Jesús, pero luego vemos que su vida cristiana no condice mucho con supuestamente esa fe. Yo les comenté hace mucho, y ahora vamos a ver el por qué. Pablo nos acaba de decir exactamente cuál es el problema en esa fe de gente que dice creer en Jesús, pero no ves que su fe los lleve a ningún lado más que al mismo mundo. En una oportunidad yo lo comenté acá, de que estando en el negocio mío, vino un muchacho que tal vez tenía algunas sustancias encima, no puedo decir exactamente cuáles, pero se notaba que no estaba en todos sus sentidos, y no sé, uno tratando de obviamente hacer la voluntad de Dios, uno trata de predicarles igual, aunque tengo entendido, suelen decir que cuando están en ese estado suele ser totalmente inútil, pero uno, por la fe en Cristo, bueno, uno les habla igual. Y yo traté de hablarlo, de llevarlo a hablar de Jesús, y este muchacho me dice, sí, yo creo en Jesús, me dice. Yo creo que Jesús es el más grande, sí, es el más grande de todo. Y Bob Marley, me dice. ¿Saben quién es Bob Marley? ¿O quién era Bob Marley? Un cantante de reggae, un fumanchero, básicamente. Un tipo que se drogaba y su mérito es que hacía canciones de paz y amor, un hippie. O sea, él ponía al mismo nivel a Jesucristo que Bob Marley. Una cosa de loco, no tiene sentido. Y dice, pero me empieza a hablar, dice, no, si Jesús era increíble lo que él enseñaba, lo que él hablaba. Sí, este tipo cree en Jesús. Y lo pone al mismo nivel que Bob Marley. Una aberración total, pero en su mente tenía lógica, ¿sí? Si supuestamente cree en Jesús, ¿qué pasó? ¿A dónde estaba el error? Bueno, vamos al versículo 25, que apenas lo empezamos a leer, ya Pablo nos dijo a dónde está el error. Dice, retomando como lo veíamos el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí?, por medio de la fe en su sangre. Por medio, fíjense lo que dice, vieron que les dije en estas últimas enseñanzas que Pablo va cada vez especificando más y más a qué se está refiriendo para que no quede ninguna duda. Y acá lo dice claramente. Antes dijo por medio de la redención en Cristo Jesús, y ahora nos dice por medio de la redención en Cristo Jesús, por medio de la fe, ¿en dónde? En su sangre. En su sangre. Esta es, hermanos, la clave para saber si la persona que le estamos predicando, que dice creer en Jesús, tiene a Jesús. Y esa también es la clave para saber y examinarnos si verdaderamente hemos creído y si verdaderamente tenemos la salvación que salva. Este detalle no es para nada menor, porque hay algo que Satanás es, en lo que Satanás es un maestro, porque hay que reconocer lo que es un maestro, un genio en torcer y en darle otro sentido a las cosas de Dios. En eso nadie supera a Satanás. En agarrar las cosas de Dios y moverlas un poquito para que parezca que siguen siendo de Dios, pero en realidad no tienen nada que ver con lo que... Siempre el objetivo de Satanás siempre va a estar, fíjense qué loco, ¿no? Siempre va a estar en desprestigiar la sangre de Cristo. El apóstol Pablo también dice, ¿qué pasará con aquel que pisoteare? ¿Qué cosa? La sangre de Cristo. ¿Sabían ustedes que en muchas iglesias se les recomienda a los salmistas, a los que hacen la alabanza, que no mencionen la sangre de Cristo? ¿Sabían eso? Hay iglesias donde se les recomienda eso, porque es muy fuerte, es muy impactante. Dice, a la gente le choca, no le hablen de la sangre de Cristo. Hablen de su amor, hablen de su bondad, pero no la sangre de Cristo. Ese es el ataque principal del enemigo. Siempre está torciendo, ¿sí? Siempre está manipulando para que no lleguemos al puerto que el Padre quiere que lleguemos. Nuestra fe, para ser válida, porque podemos decir tenemos fe en Jesucristo, y yo creo, por las caras que veo acá, creo que todos creemos en Cristo. Ahora, para esa fe todos tenemos que autoexaminarnos. Esa fe, para ser válida y aceptada por Dios, ¿sí?, tiene que estar puesta en la sangre de Cristo.
O sea, en la obra completa. Eso quiere decir en la sangre de Cristo. No solamente una parte de la vida de Cristo, no. La obra de Cristo concluye en su muerte, en su derramamiento de su sangre. ¿Y cuál es el símbolo que nos dejó para que recordemos? La sangre y la carne, porque la carne se tuvo que abrir para que esa sangre fluyera. ¿Sí? Ahí está el símbolo que Él nos dejó. No en otro lado, no en otro aspecto. ¿Sí? ¿En dónde tenemos redención? En la sangre de Cristo. Y ahora les voy a dar un par de cositas para que se den cuenta de cómo el enemigo tuerce, siempre hablando de Cristo, pero tuerce estas cosas para que nos distraigamos de Él, del objetivo principal. Nuestra fe va a ser válida y aceptada si está puesta en la sangre de Cristo, no en la vida terrenal de Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? La vida terrenal de Cristo, lo que vemos en sus enseñanzas, nos sirve para santificarnos si ya somos salvos. Pero conocer la Biblia, la historia de Cristo, no da salvación. Conocer que Él estuvo en la tierra, reconocer, también tengo otro conocido que reconoce que Jesucristo es Dios hecho hombre y vino, y no es salvo. No se congrega en ningún lado y sigue su vida del mundo. Pero vos le hablas de Jesús. No, yo creo en Jesús, que Él murió, que Él vino. Él cree en toda la vida de Jesús, la cree. Pero su fe no está puesta en la sangre de Cristo. Por eso Pablo, anteriormente, ¿de qué nos estuvo hablando? De la culpabilidad del hombre. Nos fue llevando de a poquito, que fuéramos entendiendo que somos culpables, que necesitamos ese perdón. Porque si no entendemos que somos culpables, no entendemos que necesitamos perdón. Y si no entendemos que necesitamos perdón, no vamos a acudir a Cristo, a la salvación que Cristo ofrece. La salvación no está en la vida terrenal que Él vivió acá. La vida terrenal nos sirve de testimonio y de ejemplo de una vida perfecta y pura, pero la salvación se concluyó en la cruz, en el derramamiento de su sangre. Y una y otra vez, y ahí recién el pastor daba un versículo acá lo guardé por acá, en Romanos 5:9, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿En qué estamos justificados? En su sangre. Y esto no, yo sé que por ahí, para los que conocemos de hace mucho las Escrituras, a veces nos puede parecer repetitivo, pero quiero que entendamos a dónde estoy apuntando con las cosas que no llevan a la salvación. No está en la vida terrenal de Cristo. Fíjense cómo el enemigo va torciendo. No está en los aspectos del resto de las cosas de Cristo. ¿Sabían ustedes? Había algo que a mí me llamaba mucho la atención, que yo veía en muchos católicos que tenían la imagen de Jesús. Digo, ¿por qué no entienden que ese Jesús los salvó? Y yo no sé si ustedes vieron esa imagen, que Jesús se toca el pecho y sale una luz. Hasta que un día me trajeron, para imprimir en el negocio, me imprimí esto y bueno, de curioso me puse a leerlo de paso. Y decía, oración al Sagrado Corazón de Jesús. No era una oración al Padre, no era una oración ni siquiera al Hijo. Le oraban al corazón de Jesús. Y vos lees, y encima yo estuve buscándola recién a ver si la encontraba, y no, porque hay muchas oraciones distintas. Y todas así tienen pequeñas cositas que te das cuenta que no están hablando del sacrificio de Cristo, no están hablando de su muerte en la cruz, siempre llevan a un aspecto distinto. Fíjense, está ahí nomás, voy a decir, el corazón, bueno, es el que bombea la sangre. No, la salvación está, dice, en la sangre, la fe en la sangre de Cristo. Y sin embargo, fíjense cómo el enemigo torció eso para que mucha gente le oren, ¿a dónde? Al corazón. A un músculo que se movía dentro de Jesús, pero que la Biblia no lo menciona nunca por ningún aspecto. Y vos le decís, bueno, pero si creo en Cristo, mirá, le estoy orando al corazón de Cristo. Pero es una tergiversación que puede llevar a la perdición. Y así, si bien eso es algo en el ámbito católico, también otro ejemplo muy claro, no está, obviamente, la salvación en la madre de Cristo, ¿no? Pero ella fue la que lo dio a luz, la que sufrió, la que... No importa, es un aspecto externo y no está enfocado a la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, dentro de la congregación también hay muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que las solemos llevar de a poquito y no nos damos cuenta que estamos corriendo el eje del punto que Jesucristo nos puso, que su palabra nos puso. Y acá, capaz que a algunos les causo escozor, ¿no? No estoy
atacando, aclaro, porque tristemente ha habido gente que no ha sabido entender o en otras oportunidades lo que quería enseñar. No estoy atacando a la Navidad. Si usted quiere festejar la Navidad, usted no está en pecado. Festéjela tranquilo. Romanos 14:14 dice que si usted no se siente, que no siente que sea algo malo, usted lo puede celebrar. No ataco la Navidad, pero la salvación de Cristo no está en el nacimiento de Jesús. No está en su nacimiento. No es, o sea, es importante el hecho de que haya nacido de forma virginal, sí, para que se cumplieran las profecías que estaban en la palabra de Dios. Pero fíjense qué interesante, me puse a buscar cada uno de los evangelios cuando empiezan. Solamente Mateo y Lucas mencionan el nacimiento. ¿Por qué? Porque eran tipos que necesitaban contar las cosas en orden cronológico y con lujo de detalle. Lucas era médico, Mateo era cobrador de impuestos, era gente que conocían. Entonces ellos cuentan las cosas de una forma muy detallada. Sin embargo, Marcos y Juan, el discípulo amado, ni siquiera hacen mención del nacimiento de Jesús. Empiezan ¿en dónde? En la predicación de Juan el Bautista. O sea, ya estaban grandes. Fíjense que ellos mismos no le daban importancia. Yo por eso les decía, no estoy atacando a la Navidad. Si usted lo quiere festejar, festéjelo, pero no puede poner su fe en la Navidad como que es algo importante de parte de Dios, como que le va a traer algo especial de parte de Dios, porque la fe es en la sangre de Cristo, ¿sí? En la sangre, en lo que Él hizo, en la obra concluida, ¿sí? No es que no, o sea, está en la Biblia, obviamente, está detallado y es importante el nacimiento de Jesús, pero es importante para que se muestre que la palabra de Dios se cumplió. Pero la salvación está en la muerte, ¿sí? Porque solamente por medio del derramamiento de sangre hay remisión de pecado. Dice, sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecado. Así, con ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta que solo y nada más que su sangre puede quitarnos el pecado. Leamos ahora nuevamente el 25, pero completo. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su, recordemos, lo voy a repetir para que lo recordemos, cuando acá dice justicia se refiere a justificación, el medio que Dios usó para justificarnos. Para manifestar, ¿para qué hizo esto en su sangre? Para manifestar, para mostrar, para exhibir ante el mundo su justificación, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! O sea, que es tremendo. Normalmente cuando uno es ofendido por alguien, ¿qué queremos? Y que esa persona mínimamente nos venga a pedir perdón, ¿o no? No pasa eso, yo lo perdono con gusto, pero que al menos me venga a decir, che, disculpa, sí, te estafé tanta plata. Por lo menos, yo lo perdono con gusto. Siempre empezamos así. Sin embargo, el Dios eterno es bastante distinto a nosotros, ¿no? Dios, sabiendo de antemano, antes de la fundación del mundo, que íbamos a pecar, Él ya preparó la forma de perdonarnos. Y por si fuera poco que preparó la forma de perdonarnos, entregó el sacrificio necesario para perdonarnos. No solamente que tomó la iniciativa para darnos salvación, sino que encima pagó el precio que era necesario para poder con su justicia, por eso acaba de repetir muchas veces la palabra justicia, con su justicia eterna, poder perdonarnos. Esto es tremendo porque debería hablarnos a nosotros, o debería al menos ponernos en duda de cómo perdonamos nosotros a los demás. Porque dice la palabra de Dios que así como fuimos perdonados, nosotros debemos perdonar, porque aquel que no perdona, tenemos un himno que dice, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Esto nos tiene que hacer un poquito de ruido en la forma de perdonar. ¿Por qué? Porque a veces esperamos hasta que alguien peque contra nosotros para recién empezar los trámites de perdón. Ahora, si Dios lo hizo al revés, Dios sabía que le iban a pecar y preparó todo, ¿por qué no hacemos eso en nuestro corazón? Hermanos, les cuento una cosa, tarde o temprano alguien va a pecar contra nosotros. Entonces preparemos nuestro corazón de antemano para que el día que alguien haga contra nosotros, ya está, ya te perdoné antes de que hicieras nada. Porque mi corazón está en ese perdón. ¿Se entiende? Nosotros a veces parece que no, pero también estamos esperando hasta que pase algo. No. Pongamos el Señor, pidámosle que nuestro corazón esté preparado
para esas circunstancias que van a venir. Obviamente no somos Dios, no sabemos cuándo alguien nos va a atacar, nos va a ofender, va a decir algo en contra de nosotros, pero si el Señor preparó de antemano el perdón, hermanos, preparemos de antemano el estar listos para perdonar cuando llegue el momento de tener que perdonar. ¿Amén? En la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, para mostrar esa justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué paciencia nos tiene el Señor? ¿Qué paciencia nos tiene el Señor? Versículo 26. Con la mira, esto quiere decir con el objetivo de, con la mira de manifestar, nuevamente mostrar, en este tiempo su justicia, su justificación para todos nosotros, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Se los voy a leer. Acá encontré una versión muy interesante, que es la versión de la Biblia de Jerusalén, si no me equivoco. Creo que es esta. Sí. Dice: en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Jesús. Ahí está un poquito más claro. ¿Para qué manifiesta su justicia? Para Él ser justo. ¿Para qué Él perdonó? ¿Para qué Él buscó perdonarnos? Para Él ser justo. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 43. Isaías 43. En el versículo 25, acá el Señor, Jehová, Dios eterno, Padre, está hablándole al pueblo de Israel y le dice, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Esta palabra desde el día que la escuché me volvió loco. Y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y fíjense, me encanta cómo lo aclara. Yo soy el que borro tus pecados. Por amor, dice, de mí mismo. ¿Por qué nos perdonó el Señor? Por amor a sí mismo. ¿Por qué hizo lo que hizo en la cruz? Para manifestar su justicia, para mostrar que Él es un Dios justo y de amor. No amor en el sentido que estamos acostumbrados en el siglo XXI. Yo he escuchado, seguramente ustedes también, cada aberración explicando por qué murió Jesús en la cruz. Yo he escuchado que decían, algunos dicen, Jesús murió en la cruz porque somos tan importantes para Él, somos tan especiales para Él, que Él no podía vivir en la eternidad sin nosotros. ¿Qué? ¿Qué? No somos nada, hermano. No somos nada. Y acá queda claro. Él manifestó su salvación por medio de Jesús para mostrar que Él es justo y perfecto. Por amor a sí mismo. Por consideración, quiere decir por consideración de sí mismo, para no atentar contra su santidad, su justicia, su perfección, para no atentar contra sí mismo, eligió perdonarnos. Esto nos tiene que servir a veces para bajarnos un poquito el copete. Yo siempre lo recalco, porque estamos acostumbrados a vivir en una era donde tenemos muchos derechos y tenemos muchos derechos de esto, derecho del otro, y tengo derecho a ser feliz. Por la misericordia de Dios que vivimos en una era de paz. Pero en los tiempos antiguos la gente entendía lo que era tener un rey y tener que obedecer a ese rey. Y eso les daba una perspectiva de lo misericordioso que era el rey del universo. Hoy en día, como nos creemos que tenemos derecho a todo, entonces tengo derecho a la salvación. Y no es así con Jesús. No es así con Dios. No es por nosotros. No es que seamos demasiado especiales. Otra aberración que escuché una vez de uno de estos que conoce, que ni lo voy a mencionar, dice, Jesús te ama tanto, dice, y usan el te ama en el sentido sentimental. Jesús te ama tanto que si vos fueras la única persona en el mundo que pecó, Él moriría solamente por vos. ¿A dónde dice eso la Biblia? No tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido.
no tiene sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no individualmente a uno. Ven como frases que el enemigo pone que suenan muy bonitas, y sobre todo en esta época tan sentimental, nos pueden llevar al desastre absoluto, hermanos. Continuamos, ahí terminamos en Romanos. Y entonces ahora, en el versículo 27 hasta el 31, Pablo simplemente va a concluir, por eso decidí agregarlos, porque va a ser breve, porque simplemente va a recalcar lo que ya dijo, pero como una conclusión final. ¿Sí? ¿De qué nos estaba hablando? De qué primordialmente le estaba hablando a los judíos que estaban en Roma, que creían que no necesitaban la salvación de Jesús, y a los judíos que creían en Jesús, pero rechazaban a los gentiles. Por tener la ley, ellos creían que, ya lo hemos explicado, ellos creían que solamente por tener la ley de Dios, ya eso les daba algo especial, ya quedó claro que no, ¿sí? Ya hizo toda esa explicación Pablo. Entonces ahora Pablo concluye, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te podés jactar? ¿En qué podés decir vos que sos mejor que otro? ¿Sí? ¿Somos, de que ya lo dijo Pablo antes, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Somos los cristianos mejores que los del mundo? En ninguna manera, solamente hemos sido escogidos por Cristo. Pero como personas, si Dios nos dejaba, éramos exactamente igual de pecadores. No somos mejores que ellos. ¿Dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? Concluimos, dice Pablo, concluimos que, o sea, acá es donde viene todo el repaso. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso quedó clarísimo. ¿Es Dios solamente, acá sigue la conclusión, no es que empezó otro tema, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ¿sí? Lo que ya aclaró antes. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe, por medio de la fe, a los de la incircuncisión. O sea, por más que ellos creían que la ley les servía de algo, no. Es por la fe en Cristo, te guste o no te guste, les está diciendo. ¿Sí? Los de la circuncisión, los judíos, y los de la incircuncisión, todos nosotros. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, obviamente, ¿qué fe? ¿Qué acabamos de ver? ¿La fe dónde? En la sangre de Cristo Jesús. Exactamente, hermana. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe en la sangre de Cristo Jesús a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, o sea, porque ahora tenemos la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como ven, no requiere mucho más examen porque es lo que hemos visto ya repetidas veces durante estas últimas enseñanzas. Concluimos, hermanos, en que nuestra fe, y creo que ya lo teníamos claro, pero gloria a Dios y hoy lo ha reafirmado un poquito más, nuestra fe siempre tiene que estar enfocada en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo. El símbolo que Él nos dejó, fíjense, lo único que podríamos llamarle de tinte religioso, porque vieron que las religiones tienen sus, no me acuerdo cómo es que se llama esta palabra, sus formas de hacer dentro de la iglesia, tiene un nombre pero no me sale, la liturgia, exactamente, la liturgia católica, la liturgia judía, que son los rituales, qué cosas. Lo único más parecido a algo litúrgico que nos dejó parecido es simplemente recuerden el pan y el vino que apuntan ¿a qué? Al cuerpo y la sangre de Cristo, nada más. Ese es el enfoque principal y yo doy tantas gracias y gloria al Señor por haberlo entendido en esta congregación, hace unos cuantos años ya que estoy acá, de que esto es lo principal a lo que venimos. Y mucho más cuando tristemente como hoy vemos que hay pocos, pero los que hemos venido a esto. Y esta segunda parte de la enseñanza es el postre, básicamente. Este es el alimento principal. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor Jesús. Así que lo que estamos haciendo después es básicamente un alimento extra para irnos gozosos, para irnos llenos del Espíritu, para irnos instruidos. Amén. El Señor les bendiga.